Los saludo nuevamente con mucho gusto. En esta ocasión vamos a dar continuidad a esta serie de lecturas que nos van a llevar a comprender la conformación del Estado moderno. Ya estamos con el penúltimo autor de esta serie. Como siempre voy a hacer un recuento de los autores que hemos visto hasta ahora. Empezamos con Norberto Bobbio, vimos a Maquiavelo, después vimos a Thomas Hobbes, a John Locke, a Rousseau, una tabla comparativa, a Barón de Montesquieu, a Hamilton, Madison y Jay, a John Stuart Mill, a Benjamin Constant, a Benedetto Croce, a Brooke Crawford, a Edmund Burke, a Friedrich Engels, a Vladimir Lenin, a Umberto Cerroni, a Ernst Renan, Ernst Gellner, vimos a John Conn, vimos a Benedict Anderson y hasta ahí lo dejamos. Y hoy vamos a dar lectura a un autor muy importante que nos va a dar una de las propuestas finales sobre lo que es esta reflexión del Estado, de lo que es el Estado, para entender qué es el Estado. Y el autor que vamos a ver hoy es Max Weber, uno de los sociólogos más importantes de la historia, que ha escrito textos importantísimos que han aportado a la comprensión de lo social. Es un alemán que nació en 1864, murió en 1920. Es el arquitecto del desencanto, perdón. Él nació en Erfurt, Alemania, creció en una familia intelectual y política de alto nivel. Era un polímata, economista, sociólogo, historiador y politólogo. Intentó explicar toda la historia de las civilizaciones bajo la lupa de la racionalidad. Es imposible entender el Estado moderno, el capitalismo, la sociología sin pasar por él. Él ha explicado todo lo que tiene que ver con lo social. Él lo ha reflexionado y ha aportado mucho. Era tan autoexigente que sufrió un colapso nervioso severo en 1897 tras una pelea con su padre. Pasó años sin poder trabajar, leer o escribir. Al recuperarse escribió sus obras más brillantes. Su esposa, Marianne Weber, feminista y socióloga, ordenó y publicó la mayoría de sus textos. Era mejor analizando el poder que ejerciéndolo. Leí una anécdota de que se hizo político, pero no lo ejercía bien. El primer texto, vamos a ver dos textos de él. El primero es Economía y Sociedad. Todo aporta, todo tiene que ver, todo está relacionado. Primero nos habla su metodología, es la acción social. Weber no estudia la sociedad en abstracto, sino la acción social. Para que algo sea acción social, el individuo debe darle un sentido que debe estar referido a la conducta de otros. Los 4 tipos de acción social. La primera es la racional, con arreglo a fines. Buscas el medio más eficaz para lograr un objetivo. El segundo es el racional con arreglo a valores. Es actuar por principios, sin importar las consecuencias. El tercero es la afectiva, movida por sentimientos o estados emocionales. Y el cuarto es la tradicional, que es por hábito o costumbre arraigada. Es como la introducción de la metodología de Weber, es la forma en la que él estudia lo social, que es desde el punto racional, arguye. En segundo lugar, habla de los tipos, uno de sus textos más famosos que hay que leer, se llama Economía y Sociedad. El segundo punto dice los tipos de dominación, legitimidad, es decir, ¿por qué obedecemos? Hay 3 razones, dice. En primer lugar, la dominación carismática, basada en la devoción a la santidad o heroísmo de una persona. El segundo es la dominación tradicional, basada en la santidad de las tradiciones de siempre. Y el tercero es la dominación legal racional, basada en la creencia en la legalidad de las leyes y el derecho de los que mandan a dar órdenes. En tercer lugar, nos habla de la burocracia. Habíamos visto este concepto de burocracia, en donde algunos autores enunciaban que la burocracia no es la mejor forma. Por ejemplo, el autor que nos hablaba, Humberto Cerroni, nos hablaba de esta conjunción, de esta
fusión de este análisis dialéctico de lo que es el liberalismo con el democraticismo aunado al socialismo, porque él era un marxista, pero también creía en las leyes, creía en las partes más importantes del democraticismo y el liberalismo, sin esta perversión que le han hecho los liberales, y decía en su análisis dialéctico, el socialismo no puede convertirse en una tiranía. Recordemos hablado de estos conceptos a lo largo de estas series: socialismo, comunismo, materialismo, liberalismo, democraticismo. Los hemos explorado a profundidad, pero ahora estamos haciendo el análisis de Weber, por lo tanto solo voy a enunciar. Decía, el socialismo no se puede convertir en una tiranía, no debe, por lo que sí debe adoptar las mejores partes del liberalismo y del democraticismo, porque necesita multipluralismo, necesita democracia, necesita representación de todos los grupos y los sectores sociales. Pero decía, el asunto es que el liberalismo ha permitido pervertirse por esta parte burocrática que se aleja de la gente, que vuelve todo técnico, es justo lo que dice Weber, y al volverse tan técnico, tan perfeccionista, olvida la parte humana, se convierte el Estado en un aparato de burocracia en el que solo importa el avance técnico, la administración técnica, y se deja de lado lo humano. Decía Cerroni que esta parte, el socialismo, que debe ser la culminación de la democracia y debe tomar la parte técnica. Yo también creo profundamente que el Estado técnico es fundamental, China es un ejemplo de eso, pero sin dejar de lado lo humano y dejando de lado la devoción, la inclinación absoluta por lo técnico y lo burocrático. Entonces aquí Weber también nos habla de la burocracia. Dice, la burocracia es la forma más pura de dominación legal. Es una máquina perfecta de eficiencia, pero tiene un peligro, la jaula de hierro. Nos volvemos tan racionales y técnicos que perdemos el sentido humano y espiritual. Es lo que dice Weber sobre la democracia, perdón, sobre la burocracia, que es un aspecto que yo comparto, que debe estar presente, y yo he estado elaborando una propuesta que tal vez en algún momento la enuncie o la elabore, es sobre un estado técnico, sobre un estado a lo mejor acercándose a lo positivista, pero no en estricto sensu, porque el positivismo sabemos que deja de lado lo social, y dejar de lado lo social sería terrible, la ciencia social sería terrible, despreciarla, porque así no se entiende el fin, y justamente de esto nos va a hablar Weber, que no es el tecnicismo por avanzar y hacer avanzar lo social, porque si solo aplicas lo técnico, ¿dónde queda lo humano? Entonces Weber nos va a hablar más adelante de esto, pero ya desde aquí advierte que la burocracia aplicada en estricto sensu y dejando fuera lo humano se convierte en una jaula de hierro. Entonces, en el cuarto aspecto nos habla del desencantamiento del mundo. Dice que la modernidad según Weber, y es otro concepto importante porque justo estamos tratando de estudiar lo que es el Estado moderno. Ya hemos visto cómo ha sido la conformación de los diferentes estados, el Estado liberal, el Estado de naturaleza, el Estado socialista, el democraticismo y los diferentes sismos, que lo vimos con Benedetto Croce. Hemos analizado las diferentes formas de Estado, pero hemos llegado con la definición de Weber al Estado moderno. El Estado moderno, el que existe actualmente, y también lo vimos con algún autor, como nos hablaba de que hay diferentes formas de analizar lo moderno, de entender esta parte moderna, y Weber ahora nos da su descripción de lo que es el Estado moderno es la más aceptada, la más famosa, pero el Estado moderno pues también tiene partes de otras conformaciones de Estado, del Estado liberal. El Estado liberal, bueno, ya lo hemos hablado bien, hemos explorado, pero puntualmente, pues actualmente las naciones, los estados modernos se componen pues de la división de poderes del Estado liberal, que ha sido el ejecutivo y judicial. En el caso de México somos una república federal, es decir, una res pública, una cosa pública, res de cosa, pública de lo público, de lo que concierne, de lo que interesa a la mayoría de la gente. Por lo tanto, la representación del Estado tiene que ser tomado en cuenta, tiene que ser electo por la mayoría de la gente. A eso se refiere la república. Y federal, de que es una federación. Una federación es un ente gubernamental que está compuesto por varios
otros entes que también tienen sus propias leyes y sus propias estructuras, pero que en conjunción hacen un ente gubernamental más grande. Entonces, en el caso de México, el Estado moderno de México, por poner un ejemplo, es una república federal. El nombre oficial de México son los Estados Unidos Mexicanos, porque somos diferentes Estados Unidos en una federación, y mexicanos es la parte, bueno, es el nombre, pero también somos un Estado nacional, porque ya hemos visto también con diferentes autores, con Renan, con Gellner, con las diferentes acepciones de lo que es el Estado y la nación. Entonces ya vamos a ver la estricta definición, o la definición más moderna, más aceptada, más universal de lo que es el Estado, con la segunda lectura de Weber. Entonces, en el cuarto aspecto de esta lectura, Weber nos dice: la modernidad, según Weber, es el proceso donde la ciencia y la razón expulsan a la magia y la religión de la vida pública. El mundo se vuelve calculable y predecible, pero también más frío. Eso es la modernidad. Weber arguye que sí, en efecto, es calculable, predecible, más técnico, pero también es un mundo más frío, el de la modernidad. Entonces, este es Weber. Vamos con su segunda lectura. Eran tres en inicio, pero la otra no abona tanto lo que es el Estado, sino más bien al rol del político, a las diferentes formas de gobierno, que eso también tiene una embarrada en la segunda lectura. Entonces, la segunda lectura son sus escritos políticos. En primer lugar, y ya para llegar al auge de esta lectura, de este autor, pues nos da la definición de Estado, la más famosa de la historia. Entonces, puntualmente dice, y puntual: el Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí y con éxito el monopolio de la violencia física legítima. Solo el Estado puede usar la fuerza legalmente. Si alguien más lo hace sin su permiso, es un criminal o un revolucionario. Ese es el Estado, esa es la definición más aceptada, más elaborada de lo que es el Estado. Lo repito: el Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí y con éxito el monopolio de la violencia física legítima. Solo el Estado puede usar la fuerza legalmente. Si alguien más lo hace sin su permiso, es un criminal o un revolucionario. Es una definición de Estado completa que obviamente tiene sustento y tiene que tomar en cuenta las demás definiciones, porque las ciencias sociales siempre los conceptos son amplios, son debatibles, son rebatibles, y no por algo son ciencia, lo social, porque tiene que ser replicable la definición, tiene que ser rebatible, tiene que ponerse a prueba, y tiene que, si aplicamos el método dialéctico, sacar una síntesis. Entonces Weber posiciona esta idea de lo que es el Estado. Es la culminación de esta serie, es hasta aquí donde queríamos llegar, porque ya hemos visto el Estado liberal, hasta el socialista, hasta el Estado moderno. Esto es el Estado moderno, hasta aquí queríamos llegar. Obviamente, cuando hablas de Estado, no puedes solamente hablar del Estado moderno y de esta definición de Weber, sino que tienes que tomar en cuenta todas las demás definiciones de todos los autores. No por nada la comprensión del Estado se puede puede resultar en una serie amplia como esta. Y bueno, vamos puntualmente con los siguientes puntos. El segundo dice: vivir para la política contra vivir de la política. Son reflexiones que también importan, ¿no? Porque al final de cuentas, como lo dijimos, una red pública es la cosa pública y nos involucra a todos los ciudadanos. Supuestamente, ya también hablamos de la democracia, hablamos de cómo ha sido fallida. A lo largo de esta serie nos hemos posicionado, pues, con una postura crítica hacia la democracia, hacia el liberalismo, hacia estas formas falaces de entender la sociedad, pero no deja de ser en la formalidad una res pública, una responsabilidad que nos concierne a todos. Entonces, por eso Weber habla del político y habla de esta diferencia de vivir de la política y vivir para la política. Son dos formas de ser político profesional. Para los que estudiamos la política, pues es fundamental leer estos textos. Dice: vivir para la política es quien hace de la política su vida en un sentido íntimo, goza con el ejercicio del poder o sirve a una causa. Generalmente necesita tener medios económicos propios para no depender del sueldo. Luego dice: vivir de la política es quien busca hacer de la política una fuente de ingresos estable,
Aquí es donde surge el peligro de la corrupción o el clientelismo. En tercer lugar, la democracia de líderes, plebiscitaria. Weber temía que la burocracia matara la pasión política. Por eso prefería un sistema donde hubiera líderes carismáticos elegidos por el pueblo que pudiesen controlar a la máquina burocrática, la fría máquina burocrática. Eso me recuerda pues un líder carismático que controló. Aquí para mí Weber aquí escribió Andrés Manuel López Obrador, político de los que han llegado a cambiar, a intentar cambiar el sistema. Al final su intento de cambiar el sistema se quedó en un reformismo, fue un líder reformista, carismático, como decía Weber, que logró reformar algunos aspectos de lo social, pero que no pudo lograr lo que no se puede lograr de un día para otro, porque mientras el sistema económico no cambie, que es el capitalista, mientras no existan las fuerzas fácticas y sigan teniendo el control de los medios de producción, nada va a cambiar. Se va a seguir en esta democracia falaz, bananera, como lo de Estados Unidos, falsa, mendaz, frívola, como dice Weber. Entonces, reflexiones muy importantes de Max Weber, un sociólogo polímata muy importante para lo social. Nos dio la descripción más moderna de lo que es el Estado, una de los objetivos de esta serie. Entonces, bueno, este es el penúltimo autor y ya simplemente para finalizar, en el siguiente video vamos a ver otro autor, un inglés, que nos va a hablar va a ser un recuento histórico para entender más o menos, pues, cómo concluir, haciendo un recuento histórico de lo que es el Estado moderno y de sus etapas y de lo que ha sido. Va a ser Tony Judt. Entonces aquí lo vamos a dejar. El siguiente va a ser la conclusión de la serie y les agradezco mucho.